Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa exquisitos panecillos multicereales que gracias a las semillas que llevan tanto por dentro como por fuera son muy beneficiosos. El sabor y aroma de estos panecillos es muy delicado y apetecible y que no tiene nada que ver con los panecillos multicereales que venden en los supermercados y que suelen tener un sabor y aroma rancio y como que viejo. Estos panecillos, amigos, gracias a su sutileza, los apetece comer una vez y otra vez y otra vez. Así son de increíbles y además están riquísimos tanto con cosas dulces como con cosas saladas. O sea, sirven para todo tipo de comidas. La miga de los panecillos es muy esponjosa y blandita. A este le puse mostaza antigua, tomate y solomillo de pavo. Con mantequilla, mermelada y fruta, estos panecillos saben más rico que muchos pasteles. Para preparar los panecillos vas a necesitar los siguientes ingredientes. Si no sabes qué es masa vieja, no te preocupes, porque como verás ahora se hace muy fácil. Harina de fuerza es harina de trigo apta para hacer pan. Una que tenga entre 11,5 y 13% de proteínas te sirve. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. Aquí también tengo harina de trigo integral, harina de espelta integral y harina de centeno integral. Para más información sobre harinas, te dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Para preparar la masa vieja en un recipiente, pon la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca, las cantidades están en los ingredientes. Añade el agua templada. Remueve hasta que se diluya la levadura. Añade las harinas. Añade la sal. Remueve. He duplicado las cantidades de los ingredientes para así tener la masa vieja hecha para la próxima vez. La masa vieja aguanta en la nevera, en la parte más fría, hasta 3 días en perfectas condiciones. Guarda la masa vieja en la nevera mínimo un día y, como acabo de decir, hasta 3 días. Pon en un bol la harina de centeno integral. Añade 150 gramos de agua hirviendo. Remueve muy bien. Añade una cucharada rasa de harina de trigo integral. Remueve muy bien. Tapa el recipiente y deja que la mezcla se enfríe por completo. Este preparado le va a aportar a los panecillos una sutileza especial. En un vaso pon 100 gramos de agua templada. Añade la miel. Añade la levadura. Ya sabes, puedes usar tanto la fresca como la seca. Remueve y deja la mezcla en reposo unos 15 minutos o hasta que se active la levadura. Masa vieja después de un día de reposo en la nevera. Así ha quedado el preparado de centeno. Échalo en un recipiente grande. Añade la levadura. Añade 130 gramos de agua fría. Remueve. Tamiza la harina de fuerza, harina de espelta integral y la de trigo integral restante. Añade la sal. Remueve.
Si ves que la masa queda muy densa, añade unos 10 o 20 gramos de agua. Añade la masa vieja e intégrala. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala hasta que deje de pegarse a la mesa. Cuando la masa se haya recogido, añade las semillas. Yo hice una mezcla de semillas que tenía en casa, que son semillas de amapola, sésamo negro, lino, pipas de calabaza y pipas de girasol. Puedes usar las semillas que quieras. He tardado en amasar la masa 18 minutos. Tú puedes tardar más tiempo o menos, según la habilidad que tengas. Pon la masa en el recipiente untado con aceite. Deja que la masa suba duplicando su tamaño. Puedes amasar la masa en la amasadora. Serían 20 minutos en segunda velocidad. A 25 grados mi masa tardó en subir 55 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada. Pésala. Divídela en 9 trozos del mismo peso. Prefórmalos. Déjalos en reposo unos 15 minutos. Forma los panecillos. Al formarlos trata de no usar mucha harina para que queden pegajosos y así se adhieran mejor las semillas. Rebosa los panecillos en semillas. Coloca los panecillos en la bandeja forrada con papel para hornear. Deja que suban casi duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 230 grados con calor solo de abajo. Para más información sobre las funciones del horno, te dejo el enlace debajo del vídeo, en la descripción. En el fondo pon una bandeja para echar el agua y crear el vapor. A 25 grados mis panecillos han tardado en subir 45 minutos. A temperatura más alta subirán antes y viceversa. Pulveriza los panecillos con agua. Mételos en el horno. En la bandeja del fondo echa medio vaso de agua hirviendo.
Pasados 5 minutos pon el calor de arriba y abajo. Hornea los panecillos 20-25 minutos más o hasta que queden como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando hayan cogido color, gíralos a 180 grados. Saca los panecillos del horno. Colócalos sobre una rejilla para que se enfríen. Ya verás qué rápido vuelan. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y con qué te gustaría comer estos panecillos. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Así estarás al tanto de todas las recetas que subo. Y no te olvides dar a la campanilla para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Hasta la próxima.